Buenas tardes a todos. Bueno, voy a orientar efectivamente la charla un poco diferente a lo que suelo hacer, ¿no? Yo normalmente me dedico a aburrir a un hongo porque me gusta hablar mucho, pues, yo qué sé, de cosas como muy filosóficas y también relacionadas con el comportamiento de las personas y tal, porque creo que es el fondo del problema, ¿no?, que Bitcoin trata de solucionar, ¿no? Y básicamente la mayor parte del research de este señor, que yo creo que es Satoshi Nakamoto, ¿no?, de Nick Szabo, pues buena parte de su research pues está enfocada a esto, ¿no?, a analizar este problema, ¿no? Pero hoy quería, pues eso, efectivamente hablar un poco desde el punto de vista de la inversión, ¿no? Y entonces, bueno, pues a ver cómo sale, ¿no? Luego habrá un tiempo para preguntas, así que podéis dispararme las que queráis, ¿no? Y si no, pues como siempre en mi blog. Perdón. Bueno, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin no es más que una red de ordenadores. Si no nos metiésemos en la parte filosófica y lo describiésemos de una forma como muy superficial, pues podríamos decir que es efectivamente una red de ordenadores conectados entre sí que registran transacciones, ¿no? Y esas transacciones son transferencias de una unidad monetaria llamada Bitcoin, ¿no? Además, mucha gente pues, le gusta diferenciar pues, la unidad monetaria con B minúscula, ¿no?, de lo que es la red, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas transacciones se registran de forma homogénea y sincronizada en cada uno de esos ordenadores conectados entre sí, ¿no? De forma muy fácilmente verificable y de forma imposible de manipular o falsificar, ¿no? Es decir, todos estos registros están exactamente iguales replicados en todos estos ordenadores, ¿no? Que en estos momentos, entre los que se escuchan, entre los que permiten escucharse y los que no, deben estar algo por encima de los 100.000, ¿no? O cerca por ahí, más o menos, ¿no? Es imposible determinarlo con exactitud por varios motivos, ¿no? Y bien, entonces, pero en realidad yo, cuando me refiero a Bitcoin, me refiero a cualquiera de estos cuatro conceptos, ¿no? Tanto la unidad monetaria como esa red de ordenadores, como la propia base de datos almacenada que usa blockchain, que no es una blockchain, insisto, porque la gente sigue insistiendo en que blockchain es una base de datos y no lo es una forma de estructurar los datos entre sí, no me aburriré de repetirlo. Y luego también es el software que se comporta como cliente y como servidor en cada nodo de la red, en cada ordenador de esa red, ¿no? Es decir, el software que te bajas para conectarte a todos esos ordenadores también se llama Bitcoin, ¿no? Es una implementación, digamos, del software de Bitcoin y, bueno, pues hay varias implementaciones, pero la más conocida se llama Bitcoin Core, ¿no? Entonces, ya metiéndome en faena, ¿por qué deberías invertir en Bitcoin? Bueno, pues en mi opinión, en realidad no deberías, ¿no? O sea, no es que debas, ¿vale? Creo que es una buena idea para un determinado perfil de inversores y voy a explicarlo a continuación, pero deber no debes, ¿vale? Eso me gusta dejarlo claro, ¿no? Yo creo que si te genera curiosidad, debes aprender de qué va antes de invertir, ¿no? Porque es totalmente diferente a cualquier otra inversión que ninguno de nosotros haya conocido, ¿vale? Y requiere, si quieres aprovechar las características que hacen a Bitcoin diferente, necesitas aprender cosas pues variadas, como sobre todo enfocadas en la ciberseguridad, ¿no? Entonces, todo lo que sea comprar a través de exchanges y dejarlo custodiado en esos exchanges o a través de ETFs, etcétera, etcétera, bueno, pues hay que leerse la letra pequeña, pero en definitiva no estarás aprovechando lo que hace Bitcoin diferente, ¿no? Entonces, ¿qué perfiles son, en mi opinión, digamos, para qué perfiles está indicado invertir en Bitcoin? Bueno, yo creo que en todas aquellas personas que tengan una cantidad de ahorros X que no esperen destinarlas, o sea, necesitarlas en un plazo medio, más bien largo, ¿vale? Es decir, cuando digo largo, pues hablo de más de 4 años, ¿verdad? Pues esas personas, si quieren protegerse ante el escenario del panorama financiero que nos acecha y que entraré a describirlo a continuación, pues entonces, si efectivamente es así, deberían aprender de qué va esto y a continuación sí. Entonces, podría ser una buena idea meterse, ¿no? Si lo que tienes son ahorros que puedes necesitar en el corto plazo o no tienes ahorros, entonces no es una buena idea, ¿no? Y en cualquiera de ambos casos, si decides meterte, en mi opinión tampoco es necesario invertir una cantidad grande, ¿no? Porque es una apuesta tan enormemente asimétrica, ¿no? Y cuando digo apuesta es porque no es porque yo, digamos, me base en, no, es que creo que puede funcionar. No,
yo estoy convencido, ¿vale?, de que va a funcionar y por lo tanto es una apuesta para mí muy razonada, ¿no? Pero creo que no deja de ser una apuesta, ¿verdad? Porque esto es un fenómeno de monetización que no nos hemos enfrentado nunca, más que cuando, digamos, el oro se empezó a monetizar hace miles de años, ¿no? Entonces, en este sentido, es una apuesta enormemente asimétrica, porque si va bien, si Bitcoin cumple aquello para lo que ha sido diseñado, entonces se puede poner unos precios verdaderamente astronómicos, ¿no? Entonces, si ese es el resultado final, verdaderamente tiene muy poco sentido, pues eso que me preguntan muchas veces, ¿es buen momento para comprar? Pues claro que es buen momento para comprar. O sea, es decir, es que da igual que compres a 5.000 o a 15.000. Si efectivamente Bitcoin cumple su cometido, se puede poner en bastantes cientos de miles de euros o incluso más de 1.000.000 de euros, ¿no? Entonces, no tiene sentido para mí dedicarse a analizar, no, es el timing, ¿no?, del mercado, ¿no? Es una apuesta enormemente asimétrica y por ese motivo pues tiene sentido eso, comprar y mantenerlo en el tiempo. Y si sale bien, estupendo. Y si no, pues mal asunto. Pero en fin, yo tengo muchas, creo que va a funcionar, ¿no? Entonces, Bitcoin además está indicado para todo aquel que quiera convertir aprendizaje en apreciación. Es decir, no te va a salir gratis, ¿vale? Esto requiere un enorme aprendizaje, por lo menos para aquellos que no teníamos un background en temas de ciberseguridad, ¿no? Y bueno, pues eso es un aprendizaje que a mí me ha parecido valiosísimo, pero bueno, comprendo que otra gente pues tendrá el tiempo destinado a otras cosas o quizá no lo consideren pues tan importante, ¿no? Si lo que quieres desde luego es comodidad, Bitcoin no es para ti, ¿no? Esto es mi opinión. Y luego, respecto a si es una inversión, pues eso es lo primero que quizá esta slide debería ir antes que la anterior, ¿no? Pero la Investopedia básicamente dice que una inversión es todo aquello en lo que esperemos generar ingresos o apreciación, ¿no? Entonces, si damos por buena esta definición, podríamos considerar Bitcoin una inversión. Sin embargo, para mí lo que Bitcoin es sobre todo es una tecnología de ahorro, ¿no? Es una forma de ahorrar en largos periodos de tiempo y creo que cada vez irá a menos esos plazos de tiempo en los que es bueno ahorrar en Bitcoin debido a esa disminución que veremos en la volatilidad y que ya estamos viendo, ¿vale? Pero digamos que si es una tecnología de ahorro, dado que está en una fase incipiente, está por lo tanto todavía muy lejos de alcanzar su precio de mercado, en mi opinión, ¿no? Entonces, bueno, yo soy de los que opina que ahora mismo solo hemos empezado a ver el crecimiento del precio de Bitcoin y que los próximos meses pues van a ser un auténtico festival, ¿no? Entonces, bueno, que esta frase quede grabada y ya veremos si se cumple, pero vamos, todo me hace sospechar que estamos ante otro bull run y que además este bull run va a ser muy mainstream, ¿no? Es decir, ya está cambiando un poco la narrativa de un montón de periódicos en los que los comentaristas pues antes ponían a Bitcoin de vuelta y media, todavía hay bastantes despistados que lo siguen haciendo y hay, pero bueno, ya estamos viendo pues un montón de empresas pues apostando por incorporar Bitcoin a su tesorería. Estamos viendo pues muchos más fondos, muchos más gente, pues bueno, los típicos no tanto, pero los billonarios americanos, ¿verdad? En fin, ya está empezando a mirarse esto de otra forma, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor de Bitcoin? Lo verdaderamente, si me permitís, cañero de Bitcoin, ¿no? A mí me gusta describirlo con estas 5 frases, ¿no? Es decir, ¿qué afecta a lo que es convertir lo que produces y por lo tanto cobras en lo que consumes y por lo tanto pagas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que permite, digamos, esa conversión y minimizar el coste que conlleva transformar esa producción en consumo o esos cobros en pagos, ¿no? Esto es fascinante, ¿no? Porque digamos, los humanos somos los únicos que hacemos esto, ¿no? Somos los únicos en los que la producción es sistemáticamente diferente al consumo, ¿no? Salvo gente como Yuna Bomber, ¿verdad? O gente así, piraos, la mayor parte de nosotros producimos unas cosas y consumimos otras completamente diferentes, ¿no? Entonces necesitamos convertirlas y en ese proceso de conversión, para lo cual utilizamos estos medios de intercambio, ¿no? Necesitamos que tengan una mínima inflación, ¿vale? Este medio de intercambio que utilicemos para hacer esta conversión necesitamos que tenga una mínima inflación, necesitamos que tenga unos mínimos costes de mantenimiento, un mínimo deterioro, un mínimo riesgo de contrapartida, es decir, que si es un medio de intercambio como el euro,
y el euro al final es un pasivo del Banco Central, esto significa que nuestra contraparte, para que el euro tenga valor, nuestra contraparte es el Banco Central, ¿vale? Y por lo tanto el Banco Central tiene que cumplir una obligación, es decir, pasivo es una obligación, ¿no? Es un liability, lo que se dice en inglés, ¿no? Entonces, para que él cumpla su obligación necesitamos confiar en que él lo haga, ¿no? Y esto, pues, es un enorme coste, ¿no? Y bueno, pues la historia monetaria y financiera está llena de contrapartidas pues, en las que las obligaciones pues, no se han cumplido, ¿no? Y ha habido pues, batacazo, ¿no? Y luego está un quinto coste que es el de la volatilidad, ¿no? Pero como argumentaré a continuación, los 4 primeros son, digamos, características intrínsecas de Bitcoin y la quinta, sin embargo, es extrínseca. Esto se lo estoy copiando a Manuel Polavieja porque lo dice estupendamente y me gusta muchísimo, ¿no? Es decir, es una característica que viene definida porque por cómo entiende el mercado Bitcoin, ¿no? Y por lo tanto no tiene sentido decir que la volatilidad es algo, no hay nada en el código de Bitcoin, digamos, que haga que sea volátil. Es sencillamente una cuestión de mercado, ¿no? De que el mercado todavía no lo entiende, ¿no? Y a mí me gusta decir que la volatilidad no deja de ser información todavía no digerida, ¿no? Por lo tanto, es una oportunidad para todo aquel que haga los deberes, pues como espero estar haciendo yo y espero estéis haciendo todos vosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué la inflación es esperable que sea la mínima? Bueno, esto seguramente ya os lo sabéis la mayor parte de los que me estáis escuchando, y es que sencillamente la oferta monetaria de Bitcoin es código, ¿no? Es un programa, es decir, y además no se puede cambiar, ¿no? Y sabemos que cada 210.000 bloques, que son aproximadamente 4 años, pues esa oferta monetaria se divide a la mitad. Es decir, la cantidad de Bitcoins que se emiten durante ese periodo de tiempo se divide a la mitad, de tal forma que los primeros 210.000 fueron 50 Bitcoins por bloque, después 25, después 12,5 y ahora estamos en 6,25, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que, claro, si bien al principio pues la inflación era altísima, veis como la línea roja de esta pantalla pues cada vez baja más y obviamente cada 210.000 bloques pues baja de manera radical hasta el punto de que en estos mismos momentos en los que pues creo que el bloque ahora mismo debe ser 658, 659.000, ¿vale? Estamos en el bloque, porque estos son bloques en miles, ¿no? El eje de las X. Pues digamos que ahora mismo la inflación de Bitcoin debe estar en torno al 1,8%, ¿no? Y esto ya lo hace, si no más bajo, muy próximo a la inflación del oro, ¿no? Con el añadido de que al ser este programa de ordenador, pues esta inflación no va a hacer más que bajar, ¿no? Durante los próximos años, mientras Bitcoin siga funcionando, ¿vale? Entonces, ¿qué es otro rasgo que también es intrínseco a Bitcoin que lo hace totalmente diferente a ningún otro activo? Bueno, pues el hecho de que al ser información, el coste de mantenimiento, de almacenamiento y de custodia, pues es muchísimo más bajo que en el caso, por ejemplo, del oro, ¿no? Es decir, cualquier activo tangible pues tiene economías de escala en lo que a su custodia y mantenimiento se refiere, ¿no? Es decir, no es lo mismo pues el coste de custodiar pues un lingote de oro que 500, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues por lingote vas a tener un determinado coste a determinados volúmenes, ¿no? Por el carácter físico del oro, ¿no? Lo mismo ocurre con su transporte, lo mismo ocurre con un montón de otras características, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este esquema, que es obra de Fernando Nieto, aunque él lo ha modernizado y lo ha complicado tanto que yo he sido incapaz digamos, de analizarlo, pero para lo que eso, el concepto en sí, yo me quedo con esta fórmula que a mí me gusta más, ¿no? Entonces, en realidad, cuando tú estás convirtiendo esa producción y cobro en pago y consumo, tú estás teniendo una entrada en tu tesorería, ¿de acuerdo? Y eso es el cost of exchange número 1, ¿no? Luego, mientras está pasando el tiempo, son ahorros, ¿no? Y esos ahorros son una función digamos, el coste de mantener, de custodiar, digamos, ese medio de intercambio, es el coste de preservación que tenga, ese coste de almacenamiento, como le quieras llamar, multiplicado por el tiempo que tú lo tengas, ¿no? Entonces,
y luego, cuando tú vayas a pagar como ese medio de intercambio, tú tienes el cost of exchange número 2, que son, digamos, lo que a ti te cueste deshacerte de ese medio de intercambio y convertirlo en ese consumo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Bitcoin diferente a ningún otro tipo de activo? Pues es su extraordinariamente bajo coste de preservación, ¿no? Es decir, es el hecho de que esa inflación, de que ese coste de ese deterioro y ese coste de mantenimiento sean tan increíblemente bajos que a periodos todavía largos debido a esa volatilidad, tiene muchísimo sentido conservar, mantener o custodiar bitcoins contigo, ¿no? Tiene muchísimo sentido. Y de hecho, esto es lo que nos lleva diciendo el mercado 12 años, ¿no? Es decir, que en cualquier periodo de tiempo superior a los 3 años, eres un absoluto gaga si no has conseguido que tu inversión en Bitcoin valga más que cuando la compraste, ¿no? Es decir, obviamente, si la compraste ayer y la mantienes hoy, pues todavía no estás ganando dinero, ¿no? Pero lo que sí que podemos decir es que en plazos de tiempo suficientemente largos, y este plazo, pues yo estimo que están en torno a esos 3 años, quizá un poco menos, pues necesariamente tu inversión va a valer más de lo que te costó, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las características de un medio de intercambio que afectan a ese, digamos, coste de preservación, ¿no? Pues son la durabilidad y la escasez, ¿no? La durabilidad, que es esa capacidad para no poder cambiar, no poder mutar esas transacciones, ¿vale? Que en el caso de oro, pues lo permitía su estructura atómica, ¿verdad? Y luego la escasez, que en el caso del oro, pues sí, es escaso, ¿verdad? No se genera más de, no sé, el flujo de oro que se genera no supera normalmente al 2% o ronda el 2% del stock total de oro que hay en el mundo, ¿de acuerdo? Y entonces, digamos que ese plazo de custodia es un poco el determinante más importante para analizar si es una buena idea mantener un activo pues, con esos diferentes costes de intercambio, ¿no? Ese pago o ese cobro versus el coste de preservación, ¿no? Es decir, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues el efectivo, ¿no? El efectivo pues está muy bien para cobrarlo y está muy bien para pagarlo, ¿no? Pero en cambio para mantenerlo pues tiene un coste alto. ¿Por qué? Pues no solo por la posible inflación que pueda haber, sino porque, bueno, pues se pierde, ¿no? Yo soy un desastre y normalmente pues suele acabar en la lavadora, en fin, a quien no, ¿no? Lo puedes perder, te lo puedes dejar en un sitio y entonces, bueno, pues tratamos todos de mantener saldos de tesorería en efectivo lo más bajos posibles, ¿no? Bueno, ahora me dirá uno, ¿no? Yo lo tengo todo debajo del colchón. Bueno, pues allá tú. Entonces, pero digamos que lo que son la mayor parte de nuestros saldos de tesorería tratamos siempre pues de mantenerlos en activos como el inmobiliario, fondos, acciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todos esos pues tienen una serie de inconvenientes, ¿no? También tienen una serie de ventajas porque sus retornos permiten compensar esos costes de mantenimiento, almacenamiento y custodia, ¿no? Pero digamos que obviamente pues no solo son fácilmente gravables, ¿no? Es decir, Hacienda pues te cobra por tener, por vender, por morirte y por lo que sea en relación a tu piso, ¿no? Incluso por si no haces nada, ¿no? Entonces, en la mayor parte de los activos es así, ¿no? Pero no es solo los gravámenes los que los hacen poco atractivos, sino que el hecho de que, bueno, pues en la mayor parte de ellos normalmente requieren costes de mantenimiento o gestión, ¿no? Pues en caso de un fondo, en caso de acciones, pues cuentas de depósito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que sea digital es lo que verdaderamente, cuando a mí la gente me dice, pero es que no es tangible, es que no lo puedo tocar, digo, pero si eso es lo maravilloso de Bitcoin, o sea, es decir, eso es verdaderamente lo que lo hace diferente y especial. Es el primer activo digital de la historia, ¿no? El primer activo digital o el primer bien económico digital, no, tampoco eso. Bueno, tenía una frase mejor, ya me saldrá. Pero digamos que es el primer activo que ha conseguido ser escaso siendo digital, ¿no? Y entonces esto es totalmente revolucionario porque todos sabemos que custodiar activos digitales pues es muchísimo más barato que custodiar pues ningún bien físico, ¿no? Y además, en términos de protección, pues defender con criptografía la información es muchísimo más barato
pues proteger bienes físicos valiosos, ¿no? Entonces, por eso, claro, la criptografía es barata, pero hay que aprenderla, ¿no? Entonces, por eso digo que esto tiene un coste de aprendizaje, sobre todo, ¿no? Entonces, rompe por completo los economics del transporte y el almacenamiento, ¿no? Es decir, Bitcoin. ¿Por qué? Porque transportar y almacenar información, todos sabemos que es muchísimo más barato que transportar o almacenar ningún otro tipo de bien físico, ¿no? Y que además en bienes físicos como el oro, pues se producen cuellos de botella en su fabricación, en su transporte o en su almacenamiento, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que una economía que es cada vez más bueno, que empezó a ser global, sobre todo en el siglo XIX, pues vimos que el oro se empezó a digitalizar con el telégrafo, ¿no? Es decir, tú podías transportar oro sencillamente si hacías un apunte en un banco aquí, en este sentido, y lo enviabas pues a Barcelona o a París o donde sea, y el banco en destino pues hacía el apunte contrario, ¿no? Y entonces tanto la empresa de telecomunicaciones del telégrafo o como el banco de origen y el banco de destino se llevaban sus comisiones, pero digitalizamos el oro y esto ya ocurrió hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el problema persistía con la capacidad para validar ese oro a grandes distancias, ¿no? Y de forma rápida y a grandes volúmenes, ¿no? Entonces, esto es el motivo, uno de los motivos, pero para mí el más importante, de que pues el dinero fiduciario fuese superior. Es decir, yo estoy un poco cansado de tanto goldbag, ¿no? Los fans del oro que dicen que no, es que el motivo es que el Estado malvado creó los bancos centrales y los bancos centrales malvados, pues, fueron los responsables de acabar con el patrón oro, que es tan maravilloso, y por lo tanto pasamos a tener dinero fiduciario. Y en mi opinión esto es un error, ¿no? Yo creo que ha sido el dinero fiduciario sencillamente por una cuestión de mercado el que ha ganado al oro. Es decir, es que para el mercado, para una economía global es mejor, es sencillamente mejor para la mayor parte de las cosas, ¿no? Es decir, es más fácil y barato de dividir, de transportar, de almacenar o de validar a grandes volúmenes, sobre todo, ¿no? Entonces, claro, eso es el motivo por el que lo hemos ido adoptando durante los últimos, bueno, desde el fin del patrón, digamos, desde el siglo XIX, pues hasta el fin del patrón oro total en 1971, ¿no? Bueno, pues la famosa blockchain, que insisto, es una forma de vincular datos entre sí o una estructura de datos, si queréis, es solo una de las piezas que permiten, digamos, pues funcionar. En realidad, blockchain funciona como una alarma que nos permite determinar si la información en la base de datos de Bitcoin ha sido manipulada, ¿vale? Pero por sí sola, pues no impide el deterioro de esta información, ¿vale? No impide que Bitcoin permanezca inmutable, ¿no? Porque si esa base de datos está bajo el control de alguien, como Carrefour, pues controlando la trazabilidad de la merluza, pues es obvio que si Carrefour le da la gana y tú no tienes incentivos para controlar esa base de datos que usa blockchain de Carrefour, pues necesariamente Carrefour te puede tangar, ¿no? Perfectamente. Igual lo mismo ocurre con cualquier empresa o grupo de empresas que afirman estar cambiando el mundo con blockchain, ¿no? Entonces, bueno, yo esto meto bastante caña porque me indigna un poco, ¿no? Entonces, Satoshi lo que ha conseguido es conseguir que esta información sea inmutable, ¿no? Y lo consigue porque nadie controla Bitcoin, nadie puede corromper Bitcoin, ¿no? O digamos, es preferible decir quizás que es en el único caso en el que es creíble decir que es muy poco probable que ocurra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha eliminado todo tipo de puntos únicos de falla, ¿no? Lo que en ciberseguridad se llama puntos únicos de falla, ¿no? Y me meteré en esto cuando hable de por qué Bitcoin sí y no ninguna otra criptomoneda, ¿no? Y luego, lo que es el mínimo riesgo de contrapartida, ¿no? Pues este es lo verdaderamente revolucionario de Bitcoin, es que precisamente por ser un activo que puedes custodiar tú mismo de forma y validar tú mismo, dividir tú mismo, etcétera, etcétera, sin necesidad de terceros, pues por este mismo motivo es razonable pensar que puede tener éxito, ¿no? De hecho, en mi opinión, lo que puede hacer a Bitcoin fracasar es si ahora el mercado empieza a determinar que es mejor tener Bitcoin en Coinbase, ¿no? O en cualquier exchange o custodiado por terceros, porque si esto se generalizase,
lo más probable es que esos Coinbases, esos exchanges se conviertan en puntos únicos de fallo, ¿no? Y entonces, si Bitcoin se convierte en una amenaza para las finanzas públicas, pues automáticamente de un telefonazo pueden llamar al CEO de Coinbase o de cualquiera de estas empresas y pararlo y sencillamente confiscar todos los Bitcoins que hay ahí, ¿no? Entonces, digamos que no tiene sentido, salvo que quieras, pues eso, hacer trading o aprovecharte de potenciales revalorizaciones, pues esto, tener dinero custodiado por bitcoins custodiados por terceros, ¿no? Y por eso, bueno, pues eso, como comentaré más adelante, mi curso va de eso, ¿no? Mi curso va precisamente de enseñar a utilizar lo que hace Bitcoin diferente, porque si no lo usamos, entonces esto no va a revolucionar absolutamente nada, ¿no? Entonces, el sistema fiduciario actual está basado en la confianza de muchas personas, ¿no? El sector financiero y el sector político. Todos ellos tienen que cumplir una serie de obligaciones para que tus euros tengan valor. Y por eso se dice que los euros son un activo financiero, ¿no? Sin embargo, Bitcoin es el primer activo real digital. ¿Ves? Ahora me ha salido. Activo real digital, ¿no? Es decir, un activo real significa que nadie tiene que cumplir ninguna obligación para que tenga valor, ¿no? Es decir, una manzana, pues nadie tiene que cumplir ninguna obligación. Lo mismo ocurre con el oro y lo mismo ocurre con Bitcoin, ¿no? Y sin embargo, no ocurre con absolutamente ninguna otra criptomoneda, ¿no? Ninguna otra criptomoneda es un activo real, ¿no? ¿Y por qué podemos decir que Bitcoin es un activo real? Porque todos los agentes que trabajan en Bitcoin lo hacen de forma 100% voluntaria, ¿no? Y pueden entrar, pueden salir en cualquier momento y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es decir, los mineros, perdón, minan porque ganan dinero, es decir, porque son capaces de generar bitcoins más baratos que lo que es su precio de venta, ¿no? Es decir, con el hardware que compran y con el coste energético, son capaces de generar bitcoins a un coste inferior, a un precio inferior, perdón, a un coste inferior de lo que es el precio en el mercado, ¿no? Los desarrolladores mejoran la seguridad de sus bitcoins o los de las empresas que les pagan, ¿no? Es decir, no tienen incentivos porque son poseedores de bitcoin o porque las empresas que les pagan los tienen, ¿no? Y los usuarios, pues como puedo ser yo o cualquiera de los otros nodos, ejecutan nodos para validar sus transacciones y que la red funcione correctamente, pero sobre todo validar sus transacciones. Si yo quiero asegurarme de que una transacción de Bitcoin ha llegado a su destino o me ha llegado a mí, yo puedo validarlo. No tengo que llamar a un experto en oro para que venga a decirme, no, este oro tiene esta pureza. No, no. Si el software dice que la transacción ha pasado, es que ha pasado, es que ha cumplido las reglas de consenso y, por lo tanto, son bitcoins de verdad, ¿no? No me los pueden falsificar, ¿no? Esto es una de las ventajas que tiene el software, ¿no? Bueno, esto ya os he comentado, que a mí la única característica que me parece extrínseca es la de la volatilidad, ¿no? Entonces, como podéis ver, en esta gráfica, la volatilidad de Bitcoin no ha hecho más que bajar, ¿no? Es verdad que en los momentos de euforia, como aquí finales del 2017, pues aquí se vio cómo fue creciendo un poquito, luego con los batacazos del 2019 otra vez. Es previsible que vuelva a subir otra vez por aquí algo, pero seguirá bajando, ¿no? Y seguirá bajando, en mi opinión, porque sencillamente el mercado va a seguir demandando Bitcoin, aprendiendo en qué consisten todas estas características que hacen a Bitcoin especial y con ello, pues, los order books, ¿no? de Bitcoin pues serán haciendo cada vez más gruesos, de tal forma que no haya cada vez menos estos saltos en la cotización. Pero bueno, es algo para lo que, en mi opinión, todavía queda tiempo, ¿de acuerdo? Tenemos que, bueno, hoy mismo lo hemos visto, ¿no? Se ha pegado un piño bastante importante, ¿no? Luego, la rentabilidad ajustada por la volatilidad, pues es la más alta, ¿no? Es decir, si lo que es el Risk Adjusted Returns, ¿no? Que se llama, ¿no? Pues los retornos ajustados por nivel de riesgo, en este caso por volatilidad, en el Sharpe Ratio, pues en Bitcoin es mucho más alto pues, que en el oro, que las acciones, que en el inmobiliario, bonos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hablemos de lo que es la apreciación, ¿no? Ya que hablamos de inversión, es un tema al que a mí no me gusta tanto hablar porque mucha gente dice, pero ¿cuál crees que es el valor que puede alcanzar Bitcoin? Pues a ver, si yo tengo un Bitcoin, realmente que alcance 1 millón o que alcance 4 millones, pues es una cuestión que te cambia la vida. Pues bueno, alguno me podría decir sí, ¿no? Pero realmente yo creo que el salto gordo es del precio actual a 1 millón, pero ya de 1 millón a 3 millones, pues no sé, ¿no? Yo ojalá, ¿no? Ocurra y ya os pueda contar mi opinión entonces, ¿no? Pero yo de momento no termino de ver esa obsesión con si será 1 millón, 3 millones o 7 millones, ¿no? Yo
es un tema que tampoco me importa. Sé que es un buen momento para comprar porque tiene una utilidad especial y sobre todo para el problema del sistema financiero que os voy a contar a continuación, ¿no? Pero digamos que a medida que el mercado siga aprendiendo estas cualidades de preservación de tu poder adquisitivo en el largo plazo, lo seguirá demandando más, ¿no? Entonces, dado que la oferta es limitada por lo que os he explicado antes, la cuestión es cuánto es la demanda potencial, ¿no? Entonces, digamos que por esa volatilidad que todavía es alta, ahora mismo solo compite Bitcoin con reservas de valor que sean a largo plazo, ¿no? Pero poco a poco, a medida que esa volatilidad vaya bajando, va a ir compitiendo con reservas de valor a menor plazo, ¿no? Entonces, si os fijáis en esta slide, la cantidad de dinero almacenado en todas estas de reservas de valor, sobre todo en la deuda pública, es absolutamente astronómica, ¿no? Estamos hablando de varios cientos de trillones americanos, ojo, es decir, millones de millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, pues si eso lo dividís entre 21 millones, pues no, yo le llamo porno Bitcoin a esto porque sé que la gente, pues como que se pone muy tontorrona con este tema, ¿no? Pero digamos que tenéis que hacer una estimación de qué porcentaje de todo este valor estimáis que puede comerse Bitcoin por ser muy competitivo respecto a todas estas alternativas y dividirlo entre 21 millones. Bueno, en realidad entre 17 millones porque se estima que en torno a 3 millones y pico de Bitcoins han sido perdidos, ¿no? Por los early adopters durante los primeros años de Bitcoin, precisamente porque no entendían su utilidad, ¿no? Entonces se dedicaron a perderlos, fíjate. Ojalá que los pillara, ¿no? Entonces, más porno Bitcoin, ¿no? Yo creo que Bitcoin, además, puede suponer tan gigantescos ahorros para la economía mundial en los costes de transacción, en esa conversión que comentaba antes de producción a consumo o de cobro a pago en periodos de tiempo, ¿verdad? Que, todo va a ser más rentable, ¿no? Y yo creo que eso, digamos que cualquier mejora, esto lo explica muy bien Menger cuando habla de la vendibilidad, ¿no? El padre de la economía de la escuela austríaca, ¿no? Es decir, él habla de la vendibilidad en el espacio, en el tiempo y la escala, ¿no? Pues evidentemente la vendibilidad en el tiempo de Bitcoin es la más alta porque pierde muy poco valor en largos periodos de tiempo, ¿no? De hecho, está en la fase de ganarlo y por eso se puede decir que todavía es una inversión, ¿no? Entonces, yo creo que va a generar un proceso de liberalización y de ahorros de transacción en la economía tan brutal que básicamente Bitcoin te va a beneficiar tanto si lo posees como si no, ¿no? Y esto lo comentaba el otro día también con Manuel por la Vieja, ¿no? Y es cierto, es decir, no, yo por eso soy súper fan, es decir, no, yo por eso no digo solo que Bitcoin sea una buena idea tenerlo. Es que creo que además es deseable, ¿no? No solo me fijo en la propuesta de valor para el individuo, sino en la propuesta de valor para el conjunto de la sociedad, ¿no? Pero bueno, como sé que solo os interesa a vosotros, pues no voy a enrollar con este tema, ¿no? Que es más bien filosófico. Bien, entonces, ¿cuál es el problema del sistema financiero actual, no? Pues, como os decía, el valor de vuestros euros y dólares está basado en el cumplimiento de obligaciones de terceros, ¿no? Cuyos incentivos no están alineados con los nuestros, ¿no? Es decir, ellos no ganan cuando tú ganas y pierdes cuando tú pierdes, ¿no? Sino que ellos ganan cuando tú pierdes y ganan más cuando tú ganas, ¿no? Entonces, claro, son unos incentivos tan horriblemente mal desalineados que lo único que está haciendo es seguir manteniendo el chiringo a base de estrangular la iniciativa privada, ¿no? Entonces, esta gráfica me ha parecido buenísima de una cuenta en Twitter que se llama Soluteshe y básicamente se ve como el sector privado español es absolutamente raquítico y además, pero es que esto es prepandemia, ¿no? Entonces, o durante pandemia, ¿no? Lo que nos queda durante los próximos meses va a ser morrocotudo, ¿no? Es decir, además es que le suben el salario a la parte roja, ¿no? Esto es un absoluto despropósito, ¿no? Entonces, el único motivo por el que este chiringo lleva, en mi opinión, vivo estos últimos 50 años es porque los aumentos de productividad en la economía debidos a Internet, a la telefonía móvil y a las computadoras han sido tan monstruosos que han sido que las empresas a las que les ha ido bien, les ha ido excepcionalmente bien, ¿no? Y han sido capaces de sobrellevar esta constante estrangulación pues, regulatoria, impositiva, ¿no? Y por lo tanto, pues es un poco lo que ha ido manteniendo el chiringo. Entonces, digamos que
es cuestión de cuánto es capaz de aguantar el sector privado con esta constante estrangulación, ¿no? Con esta, lo que yo llamo la constante división social entre los que no pagan las consecuencias de sus errores y aquellos que pagan las suyas y las de los anteriores, ¿no? Entonces, estas son las dos clases sociales de nuestro tiempo, ¿no? Y a mí me parece tremendo lo que estamos viviendo, ¿no? Pero, en mi opinión, tiene los días contados, ¿no? ¿Por qué? Porque, en mi opinión, solo hay dos desenlaces. Es decir, sin Bitcoin vamos hacia una economía cada vez más nacionalizada y zombificada, ¿no? Es decir, con una economía en la cual el sector privado cada vez es más pequeño y además las empresas de ese sector privado van a ser cada vez más aquellas protegidas por la regulación, ¿no? Pues yo conozco el sector energético y es hasta bochornoso ver cómo se protegen unas a otras vía regulación, incluso contratando pues a consejeros como consejero de administración, pues a exministros, ¿no? O sea, es que es sin pudor, ¿no? Entonces, este es el escenario que yo creo. A mí lo que me preocupa no es tanto la inflación o la deflación como se suele comentar. A mí lo que me preocupa es verdaderamente que vamos hacia un panorama casi comunista, ¿no? O sea, casi en el que el sector público lo domina todo y entonces lo que me preocupa es sobre todo que hay un montón de personas que en vez de darse cuenta de que el sector público es el problema, lo ven como la solución. Entonces no hacen más que pedirles más cosas, con lo cual se ven empoderados y aumentan el festival de deuda pública para seguir alimentando esta bestia, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir, en mi opinión, con Bitcoin, ¿no? Lo anterior es sin Bitcoin, pero ¿qué va a ocurrir con Bitcoin? Bueno, antes quiero antes también comentar esto, perdón. Dado que ni el oro ni ningún otro activo de atesoramiento, los que os he comentado antes, son competitivos con la deuda pública, lo que está ocurriendo es que el dinero que antes se inyectaba en la economía a través de los bancos comerciales y se convertía en inflación de precios, no está llegando a la economía y por eso no estamos viendo inflación, ¿no? Lo que está ocurriendo es que ese dinero cada vez es más, tiene más sentido para los bancos comerciales y para aquellos que tienen dinero en general invertirlo en deuda pública. ¿Y por qué? Pues, en mi opinión, es precisamente por esa regulación e impuestos que estrangulan la iniciativa privada, de tal forma que la iniciativa privada cada vez pide menos dinero prestado, ¿no? Es decir, si antes tu rentabilidad de tu proyecto de inversión, por ejemplo, era del X%, ahora con esa regulación y esos impuestos lo es de la mitad, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, el coste de deuda que tú aceptarás será significativamente menor, ¿no? Significativamente menor. Y esto es lo que explica mejor, en mi opinión, cada vez menores tipos de interés, ¿no? Entonces, dado que además la inversión de la pirámide demográfica en Japón, en Europa y en Estados Unidos, que además, si os fijáis en los porcentajes digamos, de economía que están en el balance del Banco Central, precisamente van en este orden. Japón es el que más tiene, Europa va después y Estados Unidos, ¿no? Entonces, con esta inversión de la pirámide demográfica vemos que la deuda per cápita cada vez que es capaz de absorber la economía, el sector privado cada vez es menor, ¿no? Con lo cual acentúa todavía más este problema de que los tipos sean cada vez más bajos. Entonces, en este escenario, ¿cuál es el activo que menor riesgo ha tenido? Pues la deuda pública. ¿Por qué? Pues porque sencillamente es fácil devolverla cuando, digamos, la forma de devolverla es estrangularnos a nosotros, es decir, destrozarnos a impuestos, ¿no? Entonces, lo que yo creo que va a ocurrir con Bitcoin es que Bitcoin va a ser tan increíblemente competitivo con la deuda pública que la única forma de que la deuda pública siga siendo atractiva es aumentando sus tipos de interés y además de forma significativa, ¿no? Y esto va a ser revolucionario porque va a hacer las finanzas públicas inviables, ¿no? Entonces, tanto si te quieres proteger de un escenario en el cual los euros y dólares valgan menos porque la deuda pública se colapse, como si quieres protegerte de un escenario en el cual la economía se nacionalice o zombifique cada vez más, Bitcoin es la solución, porque necesitas para eso un activo que sea muy caro de confiscar, ¿no? Y cualquier otro activo que existe es fácilmente confiscable o censurable, ¿no? Entonces, yo cuando me enrollo con este tema de la filosofía y de cómo nos comportamos los humanos es precisamente para explicar que asumir que el Estado va a funcionar estupendamente es no entender el problema de fondo. Y el problema de fondo es que los humanos vamos a actuar
siempre que no tengamos, vamos a actuar de un montón de formas siempre que no veamos consecuencias. Siempre hacemos un análisis de coste-beneficio, ¿no? Y mientras nuestros países sean un intercambio de valor en el cual el Estado sea una parte de ese intercambio y nosotros otra, y el Estado vea que no tiene consecuencias para ellos hacernos la puñeta, lo seguirán haciendo, ¿no? Entonces, la única forma de protegernos es con activos que sean caros de confiscar o caros de censurar, ¿de acuerdo? Bien, esto es lo que he explicado, ¿no? Entonces, a mí un poco lo que me aterra es ese periodo de transición hasta que, digamos, que Bitcoin, en mi opinión, pueda solucionar las cosas. Pero claro, yo no tengo certeza y esto son un poco, es especulativo por completo, ¿no? Bien, esto lo he explicado, no me quiero enrollar más, ¿no? Porque básicamente vengo a decir que ninguna de estas propiedades que hacen a Bitcoin especial las puedes aprovechar si te dedicas a custodiar con terceros tus Bitcoins, ¿no? Y por eso, pues yo lo que hago en mis cursos es precisamente enseñar todas estas cosas, ¿no? Es decir, sin estas cosas es prácticamente, tú vas a estar comprando un activo en el cual no niego que quizás puedas ver interesantes apreciaciones, ¿no? Pero no necesariamente vas a aprovechar lo que verdaderamente es revolucionario, que es protegernos ante lo que creo que va a ser una hecatombe financiera, ¿no? ¿Vale? Y bueno, luego para acabar quiero comentar estas dos cosas, que es lo de los estados, ¿no? Que acabarán con Bitcoin. Y, a ver, yo creo que todo el que se quede en España y todo el que se quede en países en los que las haciendas pues tienen poder para hacer la puñeta al individuo, pues los estados, por supuesto, pueden hacer mucho daño al individuo, ¿no? Y pueden incluso llegar a confiscar sus bitcoins, hacerle la vida imposible para que no sean capaces de funcionar con ellos, un montón de gamberradas, ¿no? Ahora, eso no significa que Bitcoin se pueda acabar, porque para que Bitcoin acabe, lo que tiene que ocurrir es que ese tipo de medidas se den en un montón de países a la vez. Y ni siquiera aún así creo que sea fácil acabar con Bitcoin, ¿no? Entonces, me parece enormemente improbable, ¿no? que esto ocurra, ¿no? Y luego está el tema de las criptodivisas de los bancos centrales, ¿no? Estas, lo decía el otro día Nick Szabo precisamente, no compiten con Bitcoin. Lo que compiten es contra medios de pago como Apple Pay, como PayPal o como Square, etcétera, etcétera. Pero no compiten contra un activo que está diseñado para ser custodiado largos periodos de tiempo, ¿no? Y digamos que los estados te pueden hacer daño, si quieres, cuando tú conviertes tu posesión en consumo o cuando la conviertes producción en ese Bitcoin, ¿no? Pero no pueden hacerlo mientras tú los estás custodiando. Durante todo ese periodo, que es precisamente para el que está indicado, no pueden hacer absolutamente nada, ¿no? Porque digamos que podrías custodiar tus claves privadas en tu cabeza. Yo no lo hago, pero lo podrías hacer. Imaginaros un chino entrando en China cargado de bitcoins, ¿no? Y con los bitcoins sencillamente memorizados, ¿no? Entonces, ¿por qué Bitcoin es la única criptomoneda no viable? Aquí lo he escrito mal, perdón. Es la única que tiene sentido atesorar, ¿no? Y el motivo es el siguiente. Es la única en la que puedes decir creíblemente que no la controla nadie. Es la única que es un activo real porque no supone una obligación para nadie, ¿no? Nadie puede ser corrompido para dirigir el código en una u otra dirección. Nadie puede ser corrompido para cambiar las transacciones, para darles la vuelta. Es la única que no tiene fundador conocido. Fijaros si esto es tan poco comprendido, que la importancia de esto es tan poco comprendida que ninguna otra criptomoneda ha copiado esto. Es decir, todas las demás criptomonedas tienen algún tipo de vinculación contractual, algún tipo de, con su fundador, incluso salarial. El fundador de Ethereum tiene un salario de la fundación y los desarrolladores también, ¿verdad? Son obligaciones contractuales, ¿de acuerdo? Entonces, para un Estado sería prácticamente trivial dar un telefonazo y decirle, me paras el chiringo, ¿no? Me lo paras ya, ¿no? En Bitcoin no hay nadie a quien llamar, no hay ningún departamento de marketing, no hay ningún tipo de organismo que pueda, centralizado, que pueda ser atacado, ¿no? Para parar o dirigir o corromper Bitcoin, que es al final el problema que ha tenido pues todos los sistemas monetarios a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, Ethereum, por ejemplo, y algunas otras, pues son campos de pruebas experimentales muy interesantes, pero en lo que a producción se refiere me parece un suicidio tener saldos de tesorería en este tipo de criptomonedas, sencillamente porque, aunque tengan determinadas utilidades, no están pensadas para ser mantenidas, custodiadas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, lo lógico es comprar, usar y vender rápidamente, ¿no? Y esto hace que a largo plazo, a medida que el mercado entienda esto, en mi opinión, el precio tenderá a bajar, ¿no? Y además, ¿qué ocurre? Que si alguna de esas utilidades es interesante, dado que Bitcoin es de código abierto,
pues fácilmente se puede implementar en capas superiores del código, ¿no? Luego, aparte, en términos de seguridad, pues cualquier otra criptomoneda es una pesadilla, la de Bitcoin, ¿no? Pero esto no me voy a enrollar porque si no, no acabo. Bueno, voy a dejar espacio ahora para que me hagáis preguntas. Creo que he terminado. Y eso es todo, ¿vale? Estupendo, Adolfo. Pues sí, tenemos algunas preguntas. Si los espectadores quieren seguir poniendo preguntas, intentaremos responderlas todas y en caso de que no diese tiempo, pues te podemos pasar las preguntas y en tu blog las que queden sin responder, pues las respondemos por escrito ahí. Sí. Antes de pasar a las preguntas, no sé si querías comentar algo del curso que has lanzado recientemente o que quieres hacerlo después, conforme tú... Sí, bueno, a ver, básicamente, bueno, gracias porque, a ver, la verdad es que me pego una currada y yo un poco me tomo el curso como una forma digamos, es para mí una excusa para seguir aprendiendo y volcando en vídeos comprensibles, pues todo lo que voy aprendiendo, ¿no? Entonces, si quieres utilizar Bitcoin para aquello para lo que ha sido diseñado, necesitas aprender este tipo de cosas. Bueno, que yo sea la persona correcta para enseñártelas es otro tema, ¿no? Pero digamos que cualquiera que se quiera mirar esto, pues le invito a echarle un vistazo al temario, que no va a hacer más que aumentar, ¿no? Mi objetivo es seguir volcando un montón de cosas. Ya tengo un montón ya tengo 6 horas y pico de vídeos y mi plan es, pues, prácticamente duplicarlo. Así que, bueno, cualquiera que quiera echar un vistazo, gracias. Estupendo. Mira, te formulo la primera pregunta que teníamos y es, ¿qué opinas del problema al que se enfrenta Bitcoin para seguir creciendo? ¿Los propios tenedores no bloquean el crecimiento que se espera si solo consiste en comprar y mantener? No entiendo que eso suponga un problema para la adopción. Es decir, si los poseedores compran y mantienen bitcoins porque todavía estamos en una fase en la cual estamos lejos del precio de mercado, ya está cumpliendo una utilidad, que es conservar bien tu poder adquisitivo en un plazo de tiempo X, ¿no? Pero eso no impide que la gente siga comprando, porque si todavía estamos lejos, aun cuando lleguemos al precio de mercado, es verdad que seguiremos viendo apreciaciones y esto es lo que mucha gente le cuesta ver. Es decir, un dinero que tiene mínima fricción, tanto en la compra como en la venta, como en el mantenimiento y custodia, significa que tenderá a crecer en poder adquisitivo siempre que la economía crezca en su productividad, ¿no? Es decir, un año como el de la pandemia, pues es evidente que la productividad en el mundo pues seguramente haya bajado y por lo tanto Bitcoin, aun si fuese un dinero generalmente aceptado en el mundo, pues bajaría de poder adquisitivo en este escenario. Pero dado que los humanos somos muy buenos haciendo más con menos, seguiremos de media todos los años aumentando la productividad de la economía mundial y por lo tanto Bitcoin seguirá creciendo a los ritmos a los que crezca la productividad, ¿no? Y esto es algo fascinante, es decir, tenderá a crecer, ¿no? Y tenderá a crecer siempre, ¿no? Entonces, aunque llegase, pero es que aunque llegase a un precio más o menos estable y no creciese tanto como la productividad, eso no impida que siga siendo una mejor forma de mantener tu poder adquisitivo que el oro, ¿no? Porque esa inflación es tan baja y todos esos costes de mantenimiento son tanto más bajos que en el oro que la erosión temporal del valor del oro es superior a la de Bitcoin, es notablemente superior a la de Bitcoin, ¿no? Entonces, no veo yo cómo eso puede impedir la adopción, ¿vale? O frenarla. Estupendo. La segunda pregunta que nos hacían es, ¿la seguridad de Bitcoin no entraña una complejidad que pueda hacer a la mayoría de los interesados confiar en terceros para su custodia? ¿Chocaría enormemente con el principio de responsabilidad? Esto es una gran pregunta y es de hecho la que yo me hago. Es decir, vamos a ver, en este momento se estima que el 80% de los bitcoins están custodiados por individuos, ¿de acuerdo? Con lo cual, solo queda un porcentaje reducido de bitcoins que, bueno, no es reducido, obviamente es notable, ¿vale? Pero es alto. Entonces, de bitcoins que están custodiados por terceros. Entonces, esta es la gran pregunta. Es decir, ¿Bitcoin va a ser revolucionario? Sí y solo sí un significativo porcentaje de esos bitcoins van a estar custodiados por personas. Entonces, yo tiendo a pensar, y para esto me temo que lo único que me puedo fijar es en mí mismo, en que
y en mí y también en todas las personas, pues no solo los que compran mis cursos, sino la mayor parte de las personas que veo que se han metido en esto. Todos hemos tendido a seguir aprendiendo, porque hemos entendido lo fundamental que es la soberanía financiera, ¿no? Entonces, dado que yo veo tendencia de todos los que se meten en esto a aprender, yo soy optimista, pero sin duda es la pregunta crucial. Es decir, si no se cumple que Bitcoin tiende a ser custodiado por particulares y por contra tendemos a preferir comodidad versus seguridad digamos, resistencia a la confiscación, a la censura, pues entonces Bitcoin no revolucionará absolutamente nada, ¿no? Y por lo tanto esto es una pregunta crucial, ¿no? Perfecto. Y Enrique nos preguntaba, ¿puede decir si hay costes asociados a la compra y mantenimiento de modo seguro y privado de Bitcoin? ¿Si hay qué, perdón? Costes asociados a la compra y mantenimiento de modo seguro y privado del Bitcoin. De forma privada, sí, a ver, vamos a ver, si compras en plataformas de forma privada y anónima, pues siempre hay un coste, además, bueno, esos bitcoins suelen tener un premium, ¿vale? Los bitcoins anónimos y privados suelen tener un premium. Y luego lo que es el mantenimiento, no, si tú haces tu custodia tú mismo, ese coste es que es prácticamente cero, es como si mantener pues tu contraseña de tu email, básicamente, ¿no? Entonces, a ver, con una complejidad bastante superior, pero lo que es el coste en sí, una vez que haces este aprendizaje, que insisto, sí que tiene un coste hacerlo, ¿no? Y tiempo sobre todo, el coste de mantenimiento y de almacenamiento de esos bitcoins pues es prácticamente cero, insisto, si lo haces tú mismo, ¿no? Otro usuario nos preguntaba, ¿algún broker o intermediario seguro en mayúsculas para empezar? A ver, yo tengo un problema con esto, ¿no? Siempre me preguntan si puedo recomendar alguno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que las plataformas de intercambio son en realidad el eslabón débil en todo esto. Es decir, ahí sí que hay un riesgo de contrapartida, ¿no? Es decir, el riesgo de que ese intermediario sea hackeado, sea confiscado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que en primer lugar tienes que hacer es minimizar ese tiempo en el cual tienes esos bitcoins en la posesión de ese intermediario, ¿no? Y en segundo lugar, yo solo puedo hablar de plataformas con las que yo he funcionado, pero eso no significa que yo diga, que yo pueda asegurar que dentro de una semana no pueda haber una pirula, ¿no? Yo lo que puedo asegurar es que yo las he utilizado y que a mí me ha ido bien y que no he tenido problema, pero eso no significa que... Entonces, en este sentido, yo en el curso, por ejemplo, hablo de Kraken, ¿no? Pero a mí me gusta más hablar de plataformas como BISC. ¿Por qué? Porque son plataformas descentralizadas en las que el factor humano está eliminado de raíz, como en Bitcoin, ¿no? Y al final, en ciberseguridad, el factor humano es el eslabón más débil, ¿no? No es tanto una solución técnica, sino la solución humana, ¿no? Entonces, yo sé lo que hace el software de BISC, ¿vale? Y sé que lo hace bien y, por lo tanto, me atrevo a recomendarlo. Pero lo que es una plataforma de intercambio para tener una, digamos, una exposición inicial, no llego a recomendarlo. Solo te puedo decir que yo he utilizado Kraken y no he tenido un problema. He utilizado alguna otra más, pero Kraken, digamos que es la que mejor me ha ido. Pero insisto, no significa que sea una recomendación. Esto me gusta que quede claro porque yo no pongo la mano en el fuego por ninguno de ellos, ¿no? Perfecto. Otra pregunta que nos hacían es, ¿puede ser intervenido Bitcoin por los bancos centrales o algún gobierno? No, eso es imposible. No puedes intervenir claves privadas, ¿no? Es decir, eso requeriría, ni Corea del Norte se podría hacer, ¿no? Eso no se puede hacer. Y también teníamos otra pregunta que nos decía, ¿a largo plazo es sostenible el anonimato de Bitcoin en cuanto a posesión, teniendo en cuenta el aumento de uso y la trazabilidad de operaciones? Yo creo que en el corto plazo, a medida que... mi opinión sobre esto es la siguiente, y es que en cada una de estas oleadas en las que sube el precio, la gente tiende a adoptar Bitcoin al principio y entonces suele entrar por la vía fácil, ¿no? Estos exchanges, el Kraken, el Coinbase, el no sé qué, ¿no? Entonces entran pero, totalmente fichados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que van entendiendo de qué va esto, y porque la gente tiende a profundizar mucho después de comprar, cosa que yo no recomiendo, pero bueno, pues a medida que va entendiendo esto, empieza a pensar, un momento, pero si es que esto, donde está el valor verdaderamente, es en la capacidad de hacerlos anónimos, ¿no?
y en la capacidad de vivir un poco, pues, digamos, con una reserva de valor independiente del sistema, del catastrófico sistema financiero que tenemos, ¿no? Entonces, ese carácter no soberano, ¿verdad? Es lo que hace a Bitcoin especial, y ese carácter solo puede ser no soberano si aprendes a hacerlos anónimos y privados. Y eso es el escenario que yo sigo viendo. Es decir, veremos oleadas en las que crecerán los bitcoins fichados y trazables, y poco a poco otro orden de gente que empezará, que sigue pensando, un momento, me he equivocado, esto tengo que hacerlo de otra manera, ¿no? Y bueno, eso es un poco como lo veo, ¿no? Yo veo que veremos oleadas de bitcoins trazables que poco a poco se irán convirtiendo a bitcoins no trazables. Genial. Nos están entrando varias preguntas. Insisto en que cualquiera puede dejar su pregunta. Seguramente por motivos de tiempo no nos dé tiempo a responderlas todas, pero sí que podrás responder todas estas preguntas que se nos quedan en el tintero en tu blog Aprendiendo Bitcoin desde cero. Claro. Vamos a intentar responder un par de preguntitas más. Una que nos decía Adolfo, ¿puedes comentar tu opinión sobre Monero en concreto? Sí, vamos a ver. Yo, Monero, cumple una función estupenda, ¿no? Y lo que pasa es que entra dentro de esa categoría de criptomonedas en las que, a pesar de yo encontrarlas enormemente útiles, creo que no tiene sentido atesorarlas, ¿no? Es decir, te pongo un ejemplo. Si tú ahora, por ejemplo, tienes 0,1 bitcoins y quieres hacerlos anónimos, tú te puedes ir a BISC, convertirlos en Monero y de vuelta a Bitcoin. Y automáticamente tus bitcoins van a ser anónimos, ¿no? Y Monero habrá sido enormemente útil. Ahora, ¿cuánto tiempo habrás tenido Monero? Lo has tenido un periodo de tiempo enormemente bajo. Es decir, ha sido demandado y luego ofertado en cuestión de minutos. Entonces, dado que la privacidad es algo que se puede implementar fácilmente en Bitcoin, y de hecho hay proyectos para ello, ¿cuánto tiene sentido atesorar Bitcoin, Monero en el largo plazo? Pues para mí no tiene mucho sentido, a menos que, a ver, ojo, si eres un tío que tiene una cantidad de operaciones privadas, bueno, no quiero dar pistas, pero bueno, si eres una persona que tiene un montón de operaciones que requieran una privacidad y anonimato espectaculares, pues a lo mejor requieres tener un saldo de moneros mucho más alto al que requiero pues alguien como yo, que yo no tengo, pero estoy convencido que la mayor parte de la población tampoco lo va a requerir. Entonces, ¿cuánto es el saldo de tesorería medio que las personas van a requerir tener una moneda así? Y sobre todo, ¿qué impide a Bitcoin implementarlo si efectivamente se estima que existe demanda de esto? Pues absolutamente nada, ¿no? Entonces, por eso, insisto, yo veo las demás criptomonedas como campos de prueba estupendos, sobre todo campos de prueba que financian otros. Entonces, todos los que compran otras criptomonedas, yo no tengo más que darles las gracias por estar financiando experimentación de todo tipo de características que potencialmente pueden ser o no implementadas en Bitcoin, ¿no? Entonces, lo que pasa es que me sabe mal, porque un montón de gente con la premisa de que pueden ir estupendamente, pues creo que van a perder un montón de dinero, ¿no? Y luego ya había otra que nos decía, ¿qué opinas de que fondos como Grayscale estén comprando masivamente? ¿No es una perturbación del sistema? Bueno, claro, en parte sí, porque efectivamente todo depende un poco de la visión de esta gente, ¿no? Pero digamos que no es necesario que todos los bitcoins sean privados y anónimos para que Bitcoin sea revolucionario, ¿no? O sea, tiene que ser un significativo porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, que haya instituciones que quieran mantener estos bitcoins consigo a través de este tipo de trusts, bueno, pues yo creo que es una situación temporal que, de hecho, sería buena para lo que es la adopción y el precio, porque esos bitcoins muy probablemente no se van a mover lo más mínimo durante mucho tiempo. Y entonces, pero no van a afectar al aspecto revolucionario, porque, insisto, el aspecto revolucionario, lo que hace revolucionario es esa protección del individuo ante ese desalineamiento de incentivos pues, entre el sector público y el sector privado, ¿no? Y insisto, cuando hablo de porcentajes, pues no me atrevo a dar un número, pero desde luego los bitcoins que tiene Grayscale, a pesar de ser muchos, pues no llegan a ser un problema, ¿no? En la actualidad, en mi opinión. Perfecto. Pues si te parece, pasamos a la última pregunta. De nuevo insisto en que se nos han quedado preguntas sin responder, pero se nos echa el tiempo encima.
Y nada, le invitaremos a que visiten tu blog para que puedas responder todas las que quedan pendientes. Claro. La última decía, ¿qué pasará cuando se minen los 21 millones y mayoritariamente se produzca el HODL? Vamos a ver, cuando se miden todos los bitcoins, sencillamente, o sea, lo que está ocurriendo es que cuando empezó Bitcoin, el 100% del precio eran los nuevos bitcoins para el minero, ¿no? Del premio, el 100% del premio para el minero eran los nuevos bitcoins que se giraban con cada bloque. Lo que pasa es que poco a poco ese premio va bajando y lo que están subiendo son las comisiones, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, he llegado a ver comisiones de 2 bitcoins por bloque, ¿no? En esta última fase, ¿no? Entonces, no, sencillamente lo más probable es que, bueno, dado que el bloque es un espacio limitado, ¿no? Entonces, las transacciones compiten por entrar en él, ¿no? Entonces, a medida que la adopción vaya creciendo, creo que estas comisiones que estamos viendo y disfrutando en la actualidad, que todavía son muy baratas, pues no harán más que crecer, ¿no? Entonces, por eso ese cost of exchange número 1 y cost of exchange número 2 que mencionaba en la fórmula anterior son ahora baratos, pero yo preveo que a medio y largo plazo serán bastante altos y por eso la gente que dice, no, es que no puedo pagar con cafés con Bitcoin, pues es que no es el objetivo de Bitcoin. Bitcoin está diseñado para ser poseído a largos periodos de tiempo, porque ese es el aspecto monetario que falla en la economía actual. No tenemos un activo así suficientemente bueno, ¿no? Y eso es el problema que viene a resolver para librarnos de lo que parece pues, un tema financiero verdaderamente grave, ¿no? ¿Sí? No sé si me oís, Salva. Hola, Salva. A ver si estoy hablando solo. Adolfo, ¿estás ahí? ¿Se me escucha? Ah, sí, ahora sí, ahora sí. Estupendo, nada, decía que muchas gracias por tu webinar de hoy. Vale. Nos has ayudado mucho y creo que a los usuarios que te han podido preguntar en directo también les ha ayudado mucho tu intervención y tus respuestas. Y lo dicho, muchas gracias y cualquiera que se pase por tu blog, te voy a pasar ahora todas las preguntas que han quedado sin responder y así que se Fenomenal. puedan pasar y que no se queden con esa duda y que puedas responderles. Muchas gracias. Encantado. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Hasta Un luego. saludo. Gracias a todos. Adiós, adiós.